Buenos días y bienvenidos una vez más a una de las webinars de Sonum International. Estas webinars están destinadas a mostrar las ventajas y beneficios que las últimas soluciones de planning y forecasting aportan a las organizaciones. Hoy, siguiendo con la serie de webinars de Anaplan, hemos preparado un ejemplo de planificación de plantilla. Como veis, la agenda es muy breve. Como en otras webinars anteriores que podéis encontrar en nuestro sitio web, ya hemos hablado de Anaplan y os hemos introducido a sus principales fundamentos y beneficios. Hoy queremos ir directamente al grano. Así que simplemente decir que hemos decidido realizar este ejemplo de una webinar de planificación de plantilla para mostrar la absoluta polivalencia de Anaplan para soportar cualquier proceso dentro de la empresa, sea de la naturaleza que sea. Por ello, como contraste a nuestro anterior webinar llamada Top-Down Bottom-Up Planning, en la que mostramos un proceso completo de planificación del surtido de una empresa de retail, hoy mostraremos las diferentes funcionalidades de un proceso de gestión y planificación de recursos humanos. Más concretamente, veremos algunos ejemplos de cómo Anaplan es perfectamente válido para planificar cualquier aspecto de cualquier área de la empresa. Y en el caso de hoy, pues veremos cómo gestionar las altas y bajas de empleados o la gestión de las excedencias de los empleados, sus ajustes salariales o, por ejemplo, la previsión del desgaste y rotación de plantilla. Así que, sin más, ya procedemos a la demo, siguiendo el camino que ya es habitual, que es conectándonos a través de nuestro navegador e introduciendo nuestras credenciales. Una vez hecho esto, como si habéis visto otras webinars, sabréis que aterrizaremos en nuestro workspace y aquí tendremos que buscar el modelo concreto en el que queramos trabajar. Por ello busco el modelo de planificación de plantilla que tenemos preparado para la webinar de hoy. Le seleccionamos y le abrimos. Bien. Según abrimos la aplicación, pues lo primero que vemos es que es un modelo extenso y complejo. Y bueno, para simplificar la presentación me gustaría que os fijaseis en esta pequeña parte de aquí llamada Process. Como veis, hay 5 roles diferentes en nuestro proceso y bueno, nosotros podemos ver todos porque estoy utilizando para la demo una cuenta de superusuario que tiene acceso a absolutamente todo dentro del modelo. Sin embargo, bueno, vemos que tenemos la Executive, que es un report con las principales características y números del proceso de planning, o Finance, o Sales. Cada uno tiene su propio dashboard en el que tiene establecidas sus tareas. Si yo voy rápidamente a la pestaña de usuarios y me doy otro permiso, como podría ser Executive, vemos que automáticamente se me restringen los niveles de acceso y solo podría acceder al panel Executive y a sus tareas, que son las mismas que si accedo desde el propio panel. Bueno, esto simplemente es una pequeña demostración de cómo podemos mantener controlado las tareas de cada tipo de usuario puede hacer. Ahora, para continuar con la demo, me voy a volver a dar el permiso Full Access. Y bueno, antes de empezar, pues me gustaría que vieseis que una de las principales características de este modelo es que integra las necesidades del Departamento de Recursos Humanos con las del Departamento de Finanzas, el de Operaciones o el de Ventas. Como podéis ver aquí, todos esos departamentos están representados por un perfil de usuario. Y esto pues permite alinear la planificación dentro de toda la organización, evitando así la planificación aislada o por silos, que puede dar lugar a duplicidades o malentendidos. Y también me gustaría mencionar que, como habéis visto, además de los diferentes pasos del modelo de planificación, esta aplicación también incluye el dashboard que habéis visto de Executive Process, que es un dashboard de reporting, por lo que también puede servir. Anaplan es perfectamente útil para las funciones de reporting. Dicho esto, vamos a proceder con la demo y para ello vamos a utilizar el dashboard de recursos humanos. Como veis, el interface y la navegabilidad de estos dashboards es bastante intuitiva. Tenemos un pequeño resumen de los números o de las características principales de cada tarea y haciendo clic en uno de los números que acompaña el nombre de la tarea, pues accedemos a un dashboard en el que podemos trabajar ya en esas tareas con mayor nivel de detalle.
Dentro de las múltiples tareas o funcionalidades que hay en el dashboard de recursos humanos, he accedido al de planificación de plantilla, en el cual podemos gestionar las fechas de inicio y final de los contratos de los empleados o su retribución, entre otras cosas. Como vemos, podemos navegar entre los diferentes departamentos y áreas de negocio y áreas geográficas también de la empresa. Vamos a hacer el ejemplo con con el departamento de venta directa de Estados Unidos, pero podríamos gestionar igualmente la plantilla del área de negocio de sistemas de marketing en Estados Unidos. Si seleccionamos esta, pues vemos que hay una plantilla diferente, en este caso más restringida, más corta. Y como decía, para continuar con la demo, vamos a utilizar la plantilla del departamento de componentes y venta directa en Estados Unidos. Lo primero que llama la atención es que tenemos una fecha de inicio y final. Más adelante veremos cómo se crean trabajadores que aparecerían aquí y entonces sí que tendría más sentido poder darles una fecha de inicio y final. Supongamos que acabamos de crear a el trabajador Adams, Ethel Adams, y podríamos decir que su fecha de inicio pues ha sido el 1 de junio de este año y que va a tener un contrato hasta el final de este mes. Tras hacer esto, si seleccionamos a este trabajador en concreto, vemos aquí su tabla de retribución particular y vemos que pues su retribución estaría acotada entre junio y noviembre. De igual modo, podemos modificar su salario. Este salario ya viene preestablecido por Anaplan, fruto de los diferentes parámetros que hemos establecido en este modelo, como es la banda salarial o el grado al que pertenece ese trabajador, y en función de esos parámetros, pues Anaplan da un salario predefinido, un salario de referencia. Si es adecuado, pues le dejaríamos como está, pero si quisiésemos modificarle, pues supongamos que en vez de 52 son 60.000 los euros que se le va a obtener cada año, pues vemos cómo se han modificado aquí automáticamente. E igual que el salario, también podemos ajustar el aumento. En este caso está ajustado a mano, vemos que es un aumento excesivo. Entonces podríamos reducirlo a solo 16.000. Y vemos como una vez más el ajuste se traslada automáticamente a la tabla de retribución de este trabajador en concreto. Al igual que podemos modificar los salarios de forma puntual o manual, también tenemos la opción Breakback de Anaplan, que nos permite realizar un ajuste, en este caso en toda la lista de trabajadores a la vez. Entonces ahora mismo el total de aumentos de salario es de 7.800.000. Si quisiésemos, pues en este caso, reducirle a 3 millones, podríamos introducirlo a nivel agregado y Anaplan lo repartiría entre todos los trabajadores. Si no existe un número anterior, lo repartiría de forma equitativa. Y si existen cantidades previas, como es este caso, pues hace el reparto de forma proporcional a las cantidades que existían previamente. Como veis, esto facilita mucho la vida cuando estamos haciendo ajustes a nivel agregados, ya sea para la planificación de la plantilla o cualquier otro tipo de planificación, y nos permite pues trabajar con grandes volúmenes de datos de una forma sencilla y precisa. Esta función de breakback se puede utilizar incluso a niveles más agregados. Si nos desplazamos de este nivel más básico a uno más agregado, como sería todo el departamento de ventas de Estados Unidos, que incluye estas tres áreas, podríamos utilizar igualmente la función breakback. Vamos a pasar de 3 a 5 millones y lo reparte entre todos los departamentos. Vamos a volver al departamento concreto en el que estábamos trabajando y vemos que para Gisela Alberts, pues anteriormente era de 6.000, ahora al haber incrementado este ajuste en el salario, pues su aumento salarial es de $10.000 al año. Como digo, esto pues facilita mucho el trabajo cuando se están manejando altos niveles de datos o niveles agregados. Y bueno, con esto acabamos ya de ver un poco la planificación de recursos humanos o la planificación de salarios y
y fechas de incorporación. Y vamos a pasar a ver una nueva funcionalidad, que es el unpaid leave o excedencia o la baja de un trabajador que no está finiquitado, que no conlleva una remuneración por ello, sino que está en un periodo de excedencia. Esto es interesante porque podemos saber, sin eliminar un trabajador de nuestra lista, podemos saber si está efectivamente trabajando o no. Entonces podríamos elegir pues a Gisela, ya que estábamos trabajando con ella, y le añadiríamos una excedencia o un año sabático que empezaría desde el final de este mes hasta el año que viene. Y aquí vemos pues que aparece Gisela con su año sabático y que empezaría el 1 de diciembre. Si volvemos al dashboard anterior y seleccionamos al trabajador que le hemos dado esta excedencia, vemos que en noviembre su salario es un poco menor porque el último día ya no le trabaja y que en diciembre no tiene salario puesto que está de excedencia. Y sabemos esto puesto que tiene un color diferente. El otro color no es más que el indicativo de cuándo se aplica el aumento de salario. Como veis, tiene el salario anterior de $5.000 mensuales y a partir del 1 de abril del 17 pues ya entra en vigor el aumento de salario. También tenemos otra información como es la retribución destinada a los planes de pensiones o la seguridad social, y podemos ver el coste total que este trabajador supone para la empresa. Pues bien, con esto ya hemos visto cómo modificar los salarios o cómo gestionar los periodos de excedencia o ajustar las fechas de inicio y finalización de los contratos. Ahora vamos a ver cómo podríamos crear nuevos perfiles de trabajador en caso de que fuese necesario, en caso de que tuviésemos incorporaciones. Y tenemos dos formas de hacerlo. Una es manual y otra es incorporando o subiendo un fichero de trabajadores de otro sistema, como podría ser el sistema que se utilice para la gestión de recursos humanos. Para ello vamos a añadir empleado y vemos que nos aparece en la parte inferior la lista completa de nuestros trabajadores actuales ordenados alfabéticamente de todos los departamentos de la empresa y sus datos. Y en la parte superior pues una pequeña tabla en la que podemos añadir un trabajador de forma manual. Haciendo clic en Add Employee nos aparece un nuevo campo en el que tendríamos que rellenar todos los detalles. Este nuevo trabajador pues también va a ser parte de Component Direct Sales, que es el departamento que estábamos utilizando en el ejemplo. Y bueno, una vez rellenado todos estos campos, procederíamos a sincronizar este nuevo trabajador con la lista de los trabajadores que ya existen. Ahora, si buscamos a nuestro trabajador Andrew Hart por la H, pues veríamos que aparece aquí y que podremos gestionar todos sus detalles, y es igual que para cualquier otro trabajador que hemos visto anteriormente. Ahora que hemos visto la forma manual de crear trabajadores, vamos a pasar a ver una mucho más rápida, sobre todo cuando trabajamos con listas largas de trabajadores. Para ello volvemos a nuestra pestaña o a nuestra dashboard para crear trabajadores y en lugar de añadir un empleado manualmente, pues iríamos a la configuración del modelo y aquí podemos bajar una plantilla en Excel en la que podríamos crear todos esos trabajadores e importarla. Esta funcionalidad es muy útil a la hora de actualizar la lista de empleados en Anaplan para asegurarnos de que está completamente sincronizada con la lista de empleados de cualquier otro sistema o software que utilicemos para la gestión de recursos humanos. Y como he dicho, pues bajaríamos una plantilla, yo ya tengo una predefinida y después de completarla o de introducir los campos necesarios en ella, la subiríamos. Buscamos el archivo a través del buscador que aparecerá y le ejecutamos. Vemos que se ha completado la carga y en esta previsualización vemos los diferentes trabajadores que hemos creado a través de la carga de archivos. En esta previsualización podremos corregir algunos campos en caso de que fuesen incorrectos o completarlos en caso de que estuviesen perdidos. Por ejemplo, les podemos dar un salario base a algunos
o establecer el rol, que son campos que no hemos creado en el Excel, que era la fuente de datos. Y una vez que hemos comprobado que están todos los datos, que son correctos y que les hemos completado, pues ya solo faltaría cargarlos de esta previsualización a la lista final. Y sincronizarlos. Ahora vemos que han desaparecido de esta previsualización y que si vamos a nuestro Workforce Planning, pues aparecerán en la lista de trabajadores que teníamos aquí. Troy Bennett, Susana Ekstrom, todos estos son los que hemos creado. Y al igual que anteriormente, pues podríamos o deberíamos introducir sus detalles salariales y fecha de inicio. Bueno, y con esto ya hemos visto todo lo referente a la creación, eliminación, gestión de los salarios de los trabajadores. Y para seguir avanzando con la agenda que teníamos preparada, pues vamos a ver otra de las funciones que tiene este modelo, que es la gestión de candidatos o de procesos de selección. En este caso es una evaluación de la idoneidad de los trabajadores que ya existen a los roles de cada puesto, a los roles demandados en cada puesto. Para ello volvemos al dashboard de recursos humanos, en el que, como habíamos dicho anteriormente, están todas las tareas de este usuario, de forma que son sencillas de leer, interpretar y gestionar. E iríamos a la zona en la que está la evaluación de los candidatos y los requerimientos de los roles, las tareas 8 y 9. Si accedemos a la evaluación de candidatos, vemos una lista de todos ellos por diferentes áreas y vemos su puesto actual y la adecuación de ese trabajador a este puesto. Vemos que se evalúa su talento, su experiencia y sus habilidades. Y bueno, podemos estudiar el impacto de cada una de esas áreas activándola o desactivando. Si desactivamos o si no tenemos en cuenta el talento, pues por ejemplo la adecuación de Tom Fraser es del 87,5% y si la tuviésemos en cuenta pues se reduciría al 83%, por lo que vemos que este área pues pondrá negativamente en su evaluación. Esto por sí solo no da demasiada información, pero si lo combinamos con la otra tarea, con la de establecer los requerimientos para cada puesto, pues vemos que Tom Fraser, por ejemplo, pertenece a Mid-Market, por lo que si para Mid-Market endurecemos los requerimientos, en este caso los requerimientos referentes a responsabilidad personal, si los endurecemos notablemente, por ejemplo de 3 a 13, y volvemos a la evaluación de candidatos, pues vemos que Tom Fraser y todos los demás miembros de este área tienen una puntuación mucho más baja, puesto que los requerimientos son más altos. Entonces, jugando con los requerimientos de cada puesto de trabajo y con las puntuaciones de cada trabajador, que dichas puntuaciones también están introducidas en otro módulo de este modelo, pues con una combinación de ambas vemos la idoneidad de cada trabajador a cada puesto. Esto, como hemos dicho, se aplica en este caso concreto para los trabajadores actuales de la plantilla, pero se podría utilizar perfectamente para una lista de candidatos. Podríamos evaluar los requerimientos del puesto y crear una puntuación para cada perfil de candidato y medir de una forma cuantitativa su idoneidad o adecuación al puesto, a la vacante que queremos cubrir. Y con esto hemos completado el punto sobre cómo este modelo de Anaplan nos puede ayudar a evaluar los candidatos y a los trabajadores de nuestra organización. Para concluir la demo, vamos a ver la función de Finance, las tareas que podría desarrollar el encargado financiero de este modelo, de una forma rápida y, como digo, con ello concluiríamos la demo para no extendernos más. Podemos observar que el dashboard del encargado financiero del modelo tiene una apariencia muy similar al de recursos humanos y a los demás, es decir, un resumen de todas las tareas que tiene que llevar a cabo, ordenadas y numeradas. Y bueno, para este ejemplo pues accederemos a la tarea número 1, que es la de crear un budget top-down, para este caso para los recursos necesarios para soportar los costes de la plantilla. Vemos que este budget se basa en la plantilla actual, así como en una estimación de las entradas y salidas de trabajadores que sabemos que van a ocurrir.
y una estimación de la rotación fruto del desgaste o la jubilación, que nos da el resultado de una plantilla prevista. Y en base a esa plantilla, pues conociendo más o menos los gastos y los costes que tenemos por cada trabajador y cada área, se hace una estimación del budget que vamos a necesitar para cubrir los costes salariales en el año próximo. Lo que el encargado del área financiero puede hacer aquí es ajustar la ponderación de cada uno de estos departamentos dentro del área de negocio. Así, se espera un aumento del presupuesto de unos 3 millones de euros de un año a otro, y si no cambia nada, la ponderación de cada departamento será la misma. Sin embargo, se puede ajustar, puesto que puede haber recortes previstos en el presupuesto de un determinado departamento. Entonces, esta ponderación podría pasar de ser el 79,5 a ser simplemente el 50% del presupuesto. Esto supone que el resto de departamentos se ajustan automáticamente y se reparten el 50% de forma proporcional a la ponderación que tenían anteriormente. Y al igual que podemos hacer esto de forma agregada para toda la business unit de components, si elegimos un departamento en concreto, como puede ser Sales, veríamos el detalle del departamento. Vemos que este departamento está compuesto por 3 funciones diferentes o por 3 tipos de ventas diferentes, y veríamos la plantilla de cada una de esas funciones, también sus entradas y salidas de trabajadores y su presupuesto estimado, el cual también podríamos modificar. Y así sucesivamente podríamos seguir aguas abajo. Igual que hemos elegido un departamento dentro del área de negocio, podríamos elegir un área dentro del departamento y ver su reparto de costes por zona geográfica, la cual también podríamos modificar, y dentro de una zona geográfica el reparto de costes por el tipo de trabajadores o perfiles que tiene dentro de este área. Entonces, basado en los datos, tomando como referencia los datos del año anterior y una serie de estimaciones, se obtendría el presupuesto del año próximo, y ese presupuesto estimado podría ser manualmente ajustado por el departamento financiero para incluir perspectivas o estrategias de la empresa que no están ponderadas o no están recogidas por los cálculos de la solución. Y bueno, con esto podemos dar por concluida la demo. Como veis, es un modelo extenso diseñado para que multitud de usuarios puedan trabajar simultáneamente con diferentes perfiles y crear una visión global de la planificación de la plantilla. Espero que la hayáis encontrado ilustrativa y relacionada con vuestras inquietudes. Y bueno, me despido diciendo lo que decimos siempre, que no dudéis en poneros en contacto con nosotros, ya sea a través de correo electrónico, de nuestro sitio web o de nuestra página de LinkedIn, por ejemplo, y que estaremos encantados de escuchar vuestras preguntas y todo tipo de retos que queráis hacernos llegar para poder elaborar una demo a vuestra medida, sin ningún compromiso, y ver qué solución se adapta mejor a vuestra casuística. Pues esto es todo. Ha sido un placer y hasta la próxima.